gracias por la presentación. Bueno, yo ahí agregué una línea que dice que bueno, lo que voy a presentar es la experiencia como pasante en CNR IDEA Italia, un poco como para que quede claro que no soy especialista en el tema, sino más bien un novato en radares. Y voy a contar un poco lo que fuimos analizando en esa pasantía. Bueno, en principio quiero comenzar con un agradecimiento rápido. En mi caso, yo fui a la pasantía con una beca especial de CONAE, y un agradecimiento de CONAE, el Instituto Bulich, a Santiago Seppi, porque estuvo en todas las gestiones con todos los pasantes para contactar a los tutores y buscar el mejor espacio donde pudiéramos avanzar. Bueno, Marcelo Causo de la dirección del Bulich estuvo en gestiones. En el caso particular de mi beca, Marcelo Oglietti estuvo detrás de todas las gestiones para que la implementación de la misma fuese fructífera y útil para mí. Y en Italia recibimos otro apoyo de la ASI y bueno, lo puse en conjunto ahí con la Universidad de Pavía, porque también recibimos cursos en la Universidad de Pavía y bueno, todas las gestiones tanto de la beca ASI como de los cursos. Bueno, agradecer a Pablo Gamba aquí presente por todas las gestiones que ha realizado para que eso fuera posible. Y por supuesto a la gente del CNR IDEA, el instituto donde fue mi pasantía, mis dos tutores, Gianfranco Fornaro y Pascual Imperatore, por el acompañamiento que han hecho. Bien, para comenzar quiero dejar en claro los objetivos por ahí del proyecto y los míos particulares. Van a ver que son un poco disímiles, por lo cual es el proyecto donde yo participé, lo cual no quita que me fue de suma utilidad, pero hay algunos detalles que no fueron tan útiles a mis objetivos por sumarme a un proyecto donde se trabajó con imágenes SAOCOM para analizar fenómenos de deslizamiento de suelo en áreas vegetadas. Entonces, las series temporales que se componen para ese objetivo, por ahí no son las óptimas para mi objetivo particular, que era ver cómo se comportan las imágenes SAOCOM en áreas boscosas. Sin embargo, repito, fue de gran utilidad en mi formación porque pude estar en contacto con un grupo de expertos trabajando con imágenes SAOCOM en áreas donde había presencia de bosques, por lo tanto fue de gran utilidad. El área de estudio donde se desarrolla el proyecto y lo que voy a presentar hoy es en el noroeste de Italia, en la zona de los Alpes, muy próximo a la frontera con Francia, por ahí. En cuanto a los bosques, se caracteriza por tener tres bosques predominantes, tres tipos de bosques. Casi el 60% corresponde a alerce de montaña, que son bosques altos que pueden tener 2 o más estratos, pero bosques altos bien definidos. El alerce es una conífera caducifolia y está en algunos casos combinados con otras coníferas que son perennifolias. En segundo lugar, en un 20% de la superficie son bosque de haya, que es una latifoliada también caducifolia y presenta en parte mezcla con pino silvestre, que es perennifolia, y en esta se caracteriza la anterior en bosques altos, en este en muchas partes son matorrales o en otros son bosques altos sobre matorrales. Y en menor medida tenemos arce y fresno invasor, también latifoliadas caducifolias, que se caracterizan por un bosque de una estructura muy irregular. Bueno, en este aspecto tal vez lo abordé bastante al final del análisis y no lo hemos metido, no hemos separado el análisis en los tipos de bosques, sería una cuestión tal vez pendiente, porque el proyecto como venía en marcha en análisis de deslizamiento del suelo. Bien, el material con el que se trabajó fue una serie de imágenes SAOCOM. Aquí vemos que fueron 24 imágenes desde mayo del 2019 hasta septiembre del 2022, lo cual nos permite trabajar sobre 552 pares de imágenes y lo que les mencionaba, o sea, la separación temporal en las imágenes son altas, que tal vez para un enfoque de bosques podríamos aprovechar la repetición frecuente que tiene SAOCOM y trabajar con separaciones cortas.
Y en cuanto a la separación espacial perpendicular, la serie tuvo desde 16 metros hasta 3.814 metros de separación. Bueno, el SAOCOM ya se mencionó varias veces en esta escuela de primavera, es un satélite SAR de banda L, o sea, aproximadamente 23,5 centímetros de longitud de onda. El modo que se empleó fue StreetMap en el submodo S4 y se trabajó solamente con polarización BB en órbita ascendente. También se contó con datos LIDAR que se utilizaron como verdades de campo en mi análisis, los cuales procesé una nube de 160 millones de puntos, correspondiente a 40 puntos por metro cuadrado, provenientes de 20 pulsos, o sea, aproximadamente 2 pulsos válidos por cada. Bueno, el trabajo se basó en análisis cuando dice múltiple línea de base, porque hay múltiples imágenes y hay múltiples variaciones de la separación temporal y la separación espacial de las órbitas que fueron adquiridas las imágenes. Así que, bueno, agradecer a Miriam que dio toda la introducción de interferometría y coherencia en la presentación que dio hace un rato, así que dio toda la base teórica para avanzar en esta presentación. En cuanto al análisis de los datos LIDAR, principalmente lo que se obtuvo, lo que se utilizó fue un modelo de altura de copas, en su nombre teórico, pero como no está saneado, sería un modelo de altura de coberturas, porque también hay algunos edificios entre medio, son pocos, pero están presentes. Y este fue el principal producto que se utilizó para analizar la vegetación, y hay otros productos que se generaron, pero que podrían utilizarse en análisis futuro y no se han utilizado, que podrían servir para caracterizar los bosques, como ser el nivel de cobertura de las copas que está aquí presente y un DEM de alta resolución. El análisis que se trabajó fue el análisis de la caída de la coherencia, tanto en el tiempo como en relación a la separación espacial de la órbita donde fue adquirido, y utilizamos el módulo de la coherencia interferométrica como estimador para realizar ese análisis. Considerando que la coherencia está afectada por 3 componentes: la componente temporal, la componente espacial y el ruido térmico del sensor. Componentes las había hablado también Miriam anteriormente. Entonces, lo que se modeló, esto es, para cada píxel de la imagen, tenemos los puntos grises, son el dato de la coherencia calculada para cada uno de los pares interferométricos para ese píxel. Los puntos, las cruces negras serían ya quitándole el efecto del ruido. Se modeló la función de caída temporal de la coherencia y se estimó el parámetro tau, que es en cantidad de días, un indicador de la caída de la coherencia, que sería la proyección de la línea tangencial donde la separación temporal tiende a 0 y el punto de corte sobre el eje, que en este caso de este píxel que vemos en el ejemplo sería aquí. Una vez ajustado este modelo de la componente temporal de la coherencia, se quita esa a los datos de coherencia, en este caso cambia el eje, es la separación espacial, y se ajusta una línea de lo que sería una estimación de la caída de la coherencia en relación a la línea de base espacial, y el punto de corte es el parámetro para ese píxel de la línea de base crítica observada, pues, estimada en base a los datos. Si volvemos a reconstruir la formulita de los 3 componentes, el componente temporal, espacial y de ruido, de esa coherencia, vemos estos puntos verdes que están situados en el medio. Acá está situado a la izquierda sobre el eje X del espacio temporal en días entre las imágenes, y en la derecha tenemos la separación espacial de las órbitas en sentido perpendicular. Se vuelve a reconstruir esa nube y de alguna manera hay un ajuste mejor de esos datos por los propios ajustes de los modelos. Y pensamos que
podría ser que de alguna manera se estuvo aislando la componente volumétrica, porque al trabajar en vegetación, una de las componentes importantes en la de correlación es la componente volumétrica, que no está contemplada en el modelo por los objetivos del proyecto, pero podría ser que de alguna forma la estemos aislando ahí. Entonces esto nos genera que tenemos unos datos que sería la coherencia residual, tanto acá están representadas en relación al tiempo y en relación al espacio. Y esto podría ser un indicador o otro dato más que podría aportar información. Los productos obtenidos en esta primera etapa es un mapa del parámetro tau, que son los días dado por la caída de la coherencia, donde vemos los valores más altos en las áreas edificadas. El proyector por ahí no da mucha nitidez en la imagen, pero en esta zona que hay poca vegetación también vemos un poco mayor valores de tau. La componente espacial, el parámetro que se estimó era la baseline crítica, que tiene el mismo comportamiento de valores altos en la zona edificada, y tiene una correlación más alta con la pendientes. Este es el mapa de pendiente en la geometría radar, y vemos que donde aquí los valores de pendientes son altos, aquí los valores de la baseline crítica son bajos, que vemos ahí una correlación, y cuando el ruido que se obtuvo, la modelación píxel a píxel, está mucho más correlacionada aún con la pendiente. Y bueno, aquí está para poder comparar también el modelo de altura de copas, zonas con muy poca vegetación y zonas con... Entonces después lo que empecé a probar es a cruzar los datos y ver si esos parámetros ajustados de las imágenes podrían explicar de alguna manera la cuestión de la vegetación que está arriba, usando en este caso la altura, que van a ver que hay un valor medio y un valor máximo por el hecho de que el modelo de altura de copas está hecho a 1 metro de píxel, y en la imagen SAUCOM los píxeles son más grandes. Entonces lo que se hizo es estimar dentro de la cobertura del píxel SAUCOM, en realidad se usó un buffer para simplificar la tarea, la media de las alturas de los píxeles y la máxima altura de los píxeles para tener los datos. En cuanto a la biomasa aérea, fue una estimación también a partir de los datos LIDAR, de un modelo ajustado para Austria, considerando el volumen de copa por estratos de altura del bosque. Y bueno, en general nos terminó como diciendo que ese modelo, esta estimación de la biomasa, es muy similar a lo que nos dice a lo que dice simplemente la altura media, en este caso. Y bueno, vemos la pendiente y la relación que habíamos visto del ruido, de la relación SNR es relación de la señal con el ruido. Está muy relacionada a la pendiente, lo que se había estimado. En general vemos algunas tendencias bastante escasas en los primeros, más que nada en las primeras alturas, y después se estabilizan por los primeros momentos. Al haber hecho una estimación de una línea de base crítica para cada píxel y pudiendo ser un valor calculable, la línea de base crítica se puede calcular en base a la pendiente del terreno y a la distancia de las órbitas perpendicular entre las dos observaciones del píxel. Una de las cosas que pensé es que, bueno, si hay una diferencia entre lo estimado y lo teórico, uno de los factores que podría estar dándome esa diferencia podría ser la vegetación. Entonces lo que calculé es la diferencia entre la estimada y la teórica. Y, bueno, en este caso está normalizada esa diferencia. Y, bueno, esperaba encontrar así una tendencia que me explique toda la vegetación y no tener que hacer un montón de análisis más que tengo planteado para el futuro, pero en principio no fue tan así. Pero hay un par de factores que tengo que comentar todavía respecto de esto.
Y bueno, se vio también la vegetación, porque también es esperable, estamos hablando de zona de montaña, entonces es esperable que la vegetación cambie su crecimiento por la pendiente, en realidad más por la exposición de ladera, que es un análisis que no se incluyó acá. También hay un cambio en las alturas de la elevación al ser montañoso, que es lo que tratamos de analizar, analizar aquí debajo. Pero nuevamente no hubo una discriminación entre los distintos tipos de bosque, entonces probablemente esta tendencia que vemos aquí como dos cosas, al separar los tipos de bosque podríamos encontrar alguna cuestión un poco más explicativa. Bueno, tiramos un poco todos esos parámetros en una matriz de correlación y fuimos viendo que individualmente correlaciones son bajas de los parámetros que se habían ajustado y las variables de la vegetación. Puede ser que si combinamos los tres en algún modelo de regresión podamos obtener una respuesta mejor y, vengo repitiendo del principio, poder separar los distintos tipos de bosque puede ser que genere alguna mejora. Volvemos a ver un poco que la biomasa, al menos estimada en función de ese modelo, no explica más que la propia altura media y que la diferencia de la BCR estimada y la teórica está un poquito mejor, pero tampoco esperamos gran cosa de eso. O sea, la altura media y la biomasa están correlacionadas, al menos en ese modelo que aplicamos. Bueno, después lo que en realidad en el proyecto, durante la pasantía, el equipo había corrido un procesamiento tomográfico de esa serie de imágenes. Sin embargo, yo no pude participar en el proceso de hacerlo. Me puse a probar, o sea, esto ya es como un derivado de la pasantía, me puse por cuenta propia con un tutorial de la ESA a probar a hacer tomogramas. El tomograma es tratar de distribuir verticalmente los pulsos, la concentración de los pulsos del retorno del radar, en vez de que queden en una imagen plana, distribuirlos en altura. Entonces, aquí es uno de los resultados preliminares que he logrado, donde vemos alguna correlación entre esta vegetación más alta, que se ve aquí, zona de poca vegetación a vegetación baja, tendríamos aquí. Pero hay un par de cuestiones que están afectando a este tomograma. En principio hay mucha fase topográfica residual no corregida por la zona de montañas, que la corrección se hizo con un DEM y relieve fino sigue habiendo. O sea, aquí donde es suelo debería como que haber una concentración en una recta horizontal en el cero. Sin embargo, vemos muchos escalones. Y otra cuestión es que para lograr un buen resultado, lo ideal sería reducir los tiempos entre imágenes y vemos que la serie parten de tiempos grandes de separación temporal de las imágenes, por lo tanto hay una decorrelación alta, bueno, está afectando todos los resultados de bosque principalmente. Y el otro factor es la separación espacial, también hay que limitarla, porque la transformación a través de la transformada de Fourier en esto tiene un efecto de periodicidad que genera armónicas a una cierta distancia que está dada por la distancia, la separación perpendicular de las órbitas, la Bayesian perpendicular. Y si la separación es muy alta, esos fantasmas, podemos decirlo, se van acercando. Entonces, en algunas de las separaciones orbitales muy altas nos puede generar algunas falsas respuestas que se mezclan incluso con las que esperaríamos como respuestas. Por eso, o sea, estas que están lejos las podemos descartar, pero las que ya se van mezclando. Entonces, achicando las separaciones temporales entre imágenes y achicando la separación de órbitas, un mejor resultado. Y la idea es analizar esto en acumulación vertical y buscar una correlación con la biomasa
sea en estratos o en una acumulación vertical, de forma, eso se puede correlacionar con la biomasa. Bien, aquí quedan muchas cosas como para seguir el análisis, analizar esas residuales de la coherencia que mostré al principio, ver el tema del efecto estacional de la vegetación, porque tenemos, en este caso, los bosques son, bueno, mucha presencia de caducifolias y estamos usando imágenes tanto de verano, de invierno en una misma serie, por lo tanto puede haber ahí un factor que esté afectando la respuesta. Separar por los tipos de bosque, porque en algunos son mayor presencia de caducifolia o hay mucha diferencia entre los que son de latifoliada y los que son de coníferas, podría haber una respuesta bastante distinta del radar. Incluir distintas polarizaciones, que en este caso se usó solamente una polarización. Y bueno, esta sería la que queramos hacer, que es separar la componente volumétrica de esa de correlación, o sea, no solamente temporal y espacial, sino buscar la componente en volumen. Y, bueno, lo que mencionaba recién de analizar la acumulación vertical del computador. Y en mi caso particular, yo no sigo en estas líneas de trabajo porque estoy como tratando de replicar, empezando a replicar y ampliar esto para una situación muy diferente, que es la selva paranaense, del bosque atlántico de la provincia de Misiones, Argentina. Entonces, es como que estoy empezando todo el proceso con series de imágenes para esa zona, para ver cómo se comporta. Y bueno, en este nuevo reanálisis voy a ir buscando justamente que esa serie de imágenes sea lo más adecuada para este